El 10 de diciembre de 1997 fue fundada en Caracas Una Ventana a la Libertad, organización no gubernamental cuya misión es promover y defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela. Esto es posible a través de la investigación, la creación de propuestas legislativas en materia penitenciaria y la formulación de políticas públicas que vayan en beneficio de la población penitenciaria y sus familiares. Estos 20 años de Una Ventana a la Libertad me trae muy grandes recuerdos e importantes, ¿no? Como fue el hecho de poder ir a las reuniones que se hacían en el Parque del Oeste, en donde se empezaban a construir las ideas, los planes de acción. Y también me acuerdo cuando muchas veces iba con Carlos Nieto hacia las reuniones en el Parque del Este y nos íbamos en el metro y siempre Carlos me contaba las visiones que tenía de cómo transformar el sistema penitenciario, de cómo era la situación de la violación de derechos humanos a las personas privadas de libertad. Igualmente también era muy importante ver en ese momento cómo se fue articulando. O sea, Carlos Nieto comenzó con Carol, con varias personas muy cercanas. Luego se fue generando toda una red de organizaciones, donde jugó un papel muy importante, no solo como mentor, como impulsor, como inspiración, el maestro Eloy Gómez Grillo, quien de verdad que ayudó mucho a darle un sentido ideal de compromiso a este esfuerzo. El equipo impulsor de Una Ventana a la Libertad, integrado por el abogado Carlos Nieto Palma y la periodista Carol Carrero, motivados por la urgente necesidad de presionar para acelerar el proceso de reforma en los centros penitenciarios, diseñan grandes foros y talleres dentro y fuera de las cárceles del país, que ofrecieron estrategias y propuestas innovadoras para la transformación de los recintos penitenciarios. Después de 20 años hay cosas en la memoria que no están tan frescas, pero yo recuerdo que una de las primeras veces o el primer contacto que recuerdo con Carlos Alberto Nieto Palma y con su organización Una Ventana a la Libertad fue una gira de cárceles que hacía la nueva comitiva que había nombrado también un recién presidente nombrado Hugo Chávez para conocer la situación de las cárceles y prometer que todo iba a ser mucho mejor, ¿no? Recuerdo en esa comitiva a Tarek William Saab, ahora defensor o en el puesto de fiscal. Recuerdo a una jueza que deportivamente liberaba presos y daba órdenes recuerdo que era La Pica, la cárcel de Oriente. Visitamos unas 5 o 7 cárceles y ella llegaba y liberaba presos como de manera muy responsable, sin ver qué hacía, cuál era su conducta, simplemente porque había una persona que tenía problemas de movilidad. Recuerdo el intercambio de miradas que luego fueron palabras y opiniones con Carlos y dijimos, esto es una locura, esto no se puede hacer así, pero bueno, esta gente pareciera que tiene algunas buenas intenciones. Bueno, ha pasado mucho tiempo, creo que las cárceles lamentablemente están peor. Pero yo aprendí muchísimo como periodista con la ONG, con Una Ventana a la Libertad y con Carlos. Yo aprendí tanto del trato directo con los familiares y con los privados de libertad, como de términos. Yo entendí que era un rematado, yo entendí, a conjugar, aprendí el retraso procesal en todas sus formas. Aprendí incluso a relacionarme con privados de libertad. Gracias a La Ventana yo pude en una oportunidad en el rodeo estar rodeada, valga la redundancia, de presos, hombres, todos despojándose del miedo que les daba hablar con extraños, y me regalaron unas historias, parecían sacadas de cuentos de terror, unas cosas terribles porque acababan de vivir una requisa por parte de la Guardia Nacional que dejó saldo de muertos y heridos. Gracias a Una Ventana a la Libertad yo logré un acceso que de otra manera no hubiera tenido, pero también aprendí respeto y aprendí que en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los privados de libertad, por ejemplo, no preguntas qué delito cometió esa persona, porque allí, dentro del sistema penitenciario, importan
los derechos que se le están garantizando y los que se le están violando. Hablar de 20 años de la organización no gubernamental Una Ventana para la Libertad, que es una organización en Venezuela que trabaja en los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que ha venido durante estos 20 años estudiando muy bien, diagnosticando la situación de las cárceles en Venezuela, de cómo se dan las violaciones de derechos humanos, ha tenido la capacidad también de ser una organización que ha construido propuestas, que ha construido programas de acción para que se eliminen todas las formas de violación de derechos humanos de las cárceles en Venezuela y especialmente de las personas privadas de libertad. Ha tenido un trabajo de acompañamiento a las personas privadas de libertad, a sus familiares, y ha trabajado también articuladamente con otras organizaciones para construir un escenario donde se evidencie en primer lugar la situación de derechos humanos de las cárceles en el país, cuáles son las condiciones en las cuales las personas privadas de libertad están en las cárceles, en las cuales se le niegan todos sus derechos humanos, y a su vez también es una organización que de alguna manera vino a introducir en Venezuela un elemento importante, que fue la primera organización de derechos humanos especializada en el tema carcelario, en el tema penitenciario. Eso le dio pues una mayor profundidad a su acción por su nivel de especialidad, por su interés en hacer estudios específicos, y eso garantizaba efectivamente que se pudieran poner en evidencia de manera clara y contundente cómo es la situación de la violación de derechos humanos en las cárceles en Venezuela. A lo largo de estos 20 años, la ONG ha trabajado en la formación de presos y familiares privados de libertad en torno al tema de los derechos humanos. Ante la carencia de conocimientos de la población venezolana en el tema de derechos humanos y sobre todo en los estratos más humildes del país, Una Ventana a la Libertad se ha dedicado ininterrumpidamente a formar a la colectividad en general sobre cuáles son sus derechos y los mecanismos existentes para exigirlos y defenderlos ante diferentes instancias nacionales e internacionales. Conocimos de la labor de Una Ventana por la Libertad en el año 2005, cuando ya tenía 12 años de trabajo consolidado en el país. En ese momento nos acercamos por una situación muy particular. Éramos víctimas de violación a los derechos humanos, en ese momento por causa de la muy tristemente célebre lista Tascón, y hubo un acompañamiento de varias ONG a uno de los trabajos que estábamos haciendo en ese momento. Conocí a Carlos Nieto a través de Ligia Bolívar, una grande de los derechos humanos. ¿Qué experiencia y qué cabe recordar? Pues a partir de ese momento, Carlos Nieto, Una Ventana para la Libertad, nos estimuló a conformar Control Ciudadano. Así que si hay un génesis de Control Ciudadano, es el estímulo, el apoyo. En ese momento incluso compartió los estatutos de Control Ciudadano y finalmente registramos nuestra organización, de manera que un hermano mayor de Control Ciudadano, sin duda alguna, es Una Ventana a la Libertad. Desde sus inicios ha permanecido atenta al acontecer del sistema penitenciario venezolano y ha dado a conocer públicamente sus criterios sobre la funcionalidad del mismo. A través de conversatorios, conferencias, participación en los medios de comunicación social y uso de las redes sociales. Mi mensaje para todo el equipo de Una Ventana a la Libertad es continuar con la constancia, la perseverancia, el compromiso, la investigación que siempre les ha caracterizado en favor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Un abrazo muy grande para ustedes y muchos años de éxitos en el futuro. Yo estoy muy contenta de la labor que han hecho, y más que felicitarlos por estos 20 años, yo quisiera decirles gracias. Gracias, porque requiere de mucha perseverancia, de mucha solidez moral
para no decaer y para seguir y para creer en esta causa que ustedes escogieron. Felicitaciones en este 20 aniversario y estoy muy orgullosa de que existan. Gracias.